Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Warzone Mobile. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerles, ya que gracias a ustedes el día de ayer, además de que rompimos récord, logramos hacer algo muy top. Y es que logramos ser uno de los canales de creación de contenido de dispositivos móviles hispanohablantes más destacados en la plataforma. Muchas gracias por el apoyo como siempre. En fin. Primero que nada quiero que te veas este video completo, para la comunidad angloparlante, para la comunidad portuguesa, todas las comunidades, incluso la hispanohablante, les recomiendo verse este video. Primeramente porque vamos a hablar del tema alfa, beta, soft launch, lanzamiento global de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada en detalle están viendo gameplay de la alfa 1.4 de Warzone Mobile. Sí señores, alfa, no beta. Entremos en detalle con esto. Primero que nada, deja tu poderoso like si te encanta este video, conforme lo vas viendo. Y deja tu poderosa suscripción, que nada cuesta. Por cierto, muchas gracias también. Llegamos a los 89.000. Casi cerca de los 90.000. Bueno, podemos hacer lo posible si ustedes quieren. Y llegar a los 90.000 dentro de muy poco. En fin, deja tu poderoso like y suscríbete. Vamos a hablar en detalle sobre esto. Alfa. Desde junio estamos jugando la alfa de Warzone Mobile. Como ustedes saben, yo les mostré la alfa 1.0, la 1.1, la 1.2 y la 1.3. Señores, lo que están viendo al día de hoy es la alfa 1.4. Esta alfa está actualmente en proceso de actualizarse en los dispositivos que han sido aceptados. Como ustedes saben, hace no muy poco Activision aceptó a gente aleatoria que lograría probar el Warzone Mobile en su fase alfa. Es la alfa que tenemos al día de hoy nosotros en iOS y en Android. Sí, en iOS y Android. No solo Android, porque ya hay gente quejándose de lo que actualmente estamos viviendo al día de hoy. Preregistro. Como ustedes saben, en iOS, o mejor dicho, dispositivos de Apple, son más exigentes que en Android. En Android no hay tantas exigencias comparado con Apple. Entonces no hay excentricidades de lo que es actualmente registros y demás. Recuerden que tiene que pasar por un largo viaje para que puedan aceptarlo en dispositivos de Apple. Entonces no se preocupen, va a estar llegando. Cosa que también quiero que entiendan. La alfa se ve así porque es una alfa. No porque gráficamente se va a ver así en la beta, ni también en soft launch, ni en lanzamiento global. No se preocupen, también vamos a hablar de fecha. Ahora, para la gente que critique el juego, no saben, parece, de juegos en desarrollo. O sea, con todo respeto, se ve muy bien. Y eso que es una alfa. O sea, honestamente, la gente le está diciendo gráficos de cartón. Les voy a decir algo. Para la gente que decía que era gráficos de cartón, la verdad a mí me gusta que lo hayan mostrado así. ¿Por qué? Porque el juego está en desarrollo. Y además de eso, si lo hubieran mostrado con gráficas súper altas, HD, 4K, ya me veo la gente de gama media, gama baja criticando que no lo van a correr. Este juego pinta ser muy optimizable, así que tengan fe. Puede que estas sean las gráficas incluso de dispositivos gama media, gama baja, y está bien, lo vas a poder correr, pero ni parecido con lo que va a ser actualmente el juego en desarrollo. Ahora, hablemos de esto. Esta alfa 1.4 la vamos a tener en teoría toda la gente que fue aceptada en la alfa, o sea, que Activision le invitó para jugar la alfa, porque al día de hoy nosotros tenemos la 1.3. Y esta es la 1.4. ¿Qué es lo que tiene la 1.4? Operadores nuevos, el sistema de remates, nuevo motor gráfico mejorado. Porque sí se nota, créanme, se nota la diferencia entre la alfa 1.3 y la alfa 1.4. Se nota la diferencia y esta actualización se nota demasiado por mucho. Ahora, hablemos del beta del juego. Ok, para el que no lo sepa, el preregistro en Google Play tiene exactamente un número de días progresivo, el cual el juego ya no puede estar en registro previo. 90 días. Esto cuela a que en diciembre o antes tengamos la beta. Esta beta podría ser abierta. No estoy de broma. Abierta. Porque Activision las babosadas las hace betas abiertas. No las hace betas cerradas. No. Activision nunca ha hecho betas cerradas. De lo que lleva con todos Call of Duty, no hace beta cerrada desde hace mucho tiempo. Todo va a ser beta abierta. Esta beta es para probar servidores, probar el juego y irlo puliendo todavía más. Luego del proceso de beta, que a lo mucho van a haber 2 betas, tendremos soft launch, que es soft launch, lanzamiento suave. En algunos países lo más seguro o posiblemente en algunas regiones.
Luego de eso pasamos al lanzamiento global. Ya se sabe que va a salir en 2023. Pero en este lapso de tiempo, recuerden que tenemos Warzone 2 el 16 de noviembre. En este lapso de tiempo, entre septiembre, octubre, noviembre, podremos tener la beta antes de que el registro previo ya no exista, por lineamientos de Play Store. Esto no me lo he inventado, por cierto. O sea, yo no me he inventado nada de lo que estoy diciendo. Yo todo lo he investigado. Ahora, recuerden que son 8 estudios. Están puliendo el juego al día de hoy. Lo siguen puliendo muy bien. Se nota la diferencia desde junio hasta septiembre, hoy 16, que estoy haciendo este video, de las mejoras que han hecho y lo que han implementado en el juego. Cuando jugué por primera vez el juego, 20 FPS se bajaban. Luego en la 1.1 ya eran los 30 estables. Luego en la 1.3 tenía exactamente los 60 FPS estables. Y ahora en la 1.4 hay FPS todavía más estables en dispositivos de gama alta. Lo dejo ahí caer. En iPad Pro, que han visto ustedes todo lo que gameplay, va a 60 cuadros por segundo muy estables. Lo que quiere decir que los demás dispositivos de Apple también van estables. Y en el X3 Pro iba a 40 FPS en la 1.3. Lo que quiere decir que en 1.4 ya debería de ir a 60 cuadros por segundo estable el X3 Pro. O sea, perdón, el Poco F3 Pro y demás. Porque he visto algunas que otras personas que han jugado la 1.3 que tienen acceso porque Activision les invitó aleatoriamente, como les he comentado. Ok, quiero dejar algo muy en claro. No está tan verde como piensan algunos. Las cosas como son. Recuerden que estamos en alfa 1.4. Ellos mismos lo comentaron en el evento. Es la alfa, no es ni siquiera beta. En serio, no es beta. Y se ve muy bien. Las cosas como son. Le faltan muchas cosas. Ni siquiera se podía configurar el sistema de gráficos en lo que era a la alfa 1.4. No sé si vieron la configuración. Salía controles, los settings, pero no te podía configurar los gráficos. ¿Por qué? Porque aún no deja. Es una alfa. En la beta yo creo que a lo mucho se va a poder o incluso ni se va a poder. Así que tranquilos, en serio, tranquilos. La beta se espera que salga entre septiembre a noviembre finales, la primera beta. La segunda beta posiblemente en diciembre. Soft launch entre enero lo más seguro. Y estamos hablando entre febrero o marzo, lo que va a ser el lanzamiento global. Es que se ve, honestamente, las cosas como son. ¿Quiero que la gente tenga hype? Claro que sí, igual yo lo tengo. Pero hay que ser sinceros con ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Un Apex 2.0? ¿Un New State 2.0? ¿O que venga Call of Duty y la rompa y diga todo está optimizado? Van a poderlo jugar muchos dispositivos. Eso es lo que quieren ustedes. Recuerden bien lo que ha pasado actualmente con muchos juegos. Que la gente los termina dejando porque la bendita optimización sigue siendo de la basura. Y eso es lo que más me preocupa a mí, al día de hoy. Las cosas como son. En fin, quiero dar algo muy en claro. El lanzamiento global, yo honestamente lo estipulo entre febrero y si nos sorprenden en enero o marzo. Marzo 100%, o sea, mira, febrero hay un 50% y enero hay otro 50%. Pero yo te digo que marzo 100%. ¿Por qué? Porque en marzo salió el Modern Warfare. O sea, el Modern Warfare, el primer Modern Warfare. Perdón, el primer Modern Warfare, el primer Warzone. El primer Warzone salió en marzo. Y no estoy mal. Ok. Marzo 100%, hagámoslo así, dejémosla caer. Por el aniversario de Warzone, las cosas como son y porque es verdad que es clásico. Marzo 100%, fecha de lanzamiento global. Beta 1, entre septiembre a noviembre. Beta 2, diciembre o diciembre-enero. Soft launch, febrero o finales de enero. Así dejémoslo caer. Esas son mis predicciones. Y como sean verídicas y todo lo hayamos pegado, 10 de 10, completamente. Verídico, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dado a entender. ¿Pueden estar de acuerdo conmigo? Espero que sí. O sea, honestamente espero que sí estén de acuerdo conmigo. Para la gente que piensa que este juego no lo va a petar, lo va a hacer. Y espero que sea uno de los juegos más optimizados que hemos visto hasta la fecha de lanzamiento. Es un AAA. No va a haber bots. Van a haber clases. Tendremos las armas de Modern Warfare 2 y demás cositas del entorno. Solo la dejo caer. Pero quiero que ustedes confíen, crean de que este juego lo va a petar y que toda la comunidad que estamos acá de Warzone Mobile logremos hacer lo posible, demostrar que tenemos una validez como personas en el ámbito gaming y que esta va a ser la revolución de los juegos móviles. Así es. Ok, habiendo dicho eso, espero haber resuelto completamente sus dudas. Tranquilos, cracks, esta es una alfa, no es ni siquiera beta. Para la gente que se preocupa, no debería, es una alfa, la 1.4 para ser exacto. En fin, si te ha gustado este video, por favor déjamelo saber.
en la barra de los comentarios. Muchas gracias por el apoyo, espero que lleguemos a 90.000 suscriptores y dentro de poco los 100.000. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en un próximo video. Como siempre, Destro32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un próximo video de Call of Duty Warzone Mobile. Muchas gracias.